¿Qué tal amigos? Hoy traigo un nuevo video para el canal y hoy vamos a hablar sobre Perú 21. Pero, hey, del periódico no. Editor, por favor. Ahora sí. De los cómics editados por Perú 21, también llamados solamente Cómics 21. Pero, ¿qué tiene que ver Perú 21 con cómics? Es más, ¿qué es Perú 21? Para eso y mucho más, debemos comenzar desde el principio. El siguiente video estará segmentado en 3 capítulos que abordarán toda la historia de acuerdo al conocimiento de su servidor sobre estos cómics que se editaron en el Perú durante el año 2008 hasta el 2017. Capítulo 1. El inicio. Corría el año 2008 y Perú 21, uno de los diarios recién creados en aquel entonces en Perú, 6 años para ser exacto, comenzó un proyecto innovador y arriesgado: editar cómics en Perú bajo la licencia de Marvel, trayéndonos así un primer arco de 6 números en formato grapa de uno de los superhéroes más famosos de los cómics. Nos referimos a Spider-Man. El arco en cuestión era el llamado De Regreso a Casa, que correspondía al de Amazing Spider-Man del 471 al 476. Es el primer arco de la etapa de Joseph Michael Straczynski y de John Romita Jr., al precio módico de $1.50 con cupón y $2.50 sin cupón. Sí, sol 50, qué tiempos, ¿no? Obviamente esto se hacía para poder impulsar la venta del periódico. En aquel entonces el periódico contaba con un costo de 70 céntimos. Y de ahí a lo que nos referimos con un proyecto arriesgado. Pues a pesar de lanzar los cómics a un precio accesible al público, en aquel entonces no era muy común la cultura geek o friki en general. Al menos no tanto como hoy en día, gracias principalmente al impulso que las películas han brindado. Principalmente al universo cinematográfico de Marvel, debido al gran impacto que han tenido sus películas desde el 2008 con la ya conocida Iron Man. Mismo año donde Comics 21 inició. En fin, el proyecto fue bien recibido por parte del público y comenzaron a editar más cómics de Marvel, teniendo más títulos a su disposición como Avengers, X-Men, Wolverine, Thor, Iron Man, Capitán América, entre otros. Eventualmente también adquirieron la licencia de DC y por ende sumaron más títulos a la editorial, como Superman, Batman, Green Lantern, entre los más conocidos. Por ende, en aquel entonces Perú 21 ya contaba con muchos títulos populares de las 2 editoriales más famosas en el mundo del cómic. Capítulo 2. El auge. En este apartado veremos lo que hizo que Comics 21 durara muchos años. Nos referimos a la edición de los cómics, el precio que manejaron y a la gran variedad de títulos que nos trajeron, en la que yo llamo la primera etapa de Comics 21, que duró desde el 2008 al 2015. En el ítem 1 tenemos el formato. Perú 21 editaba cómics en un formato grapa, individuales o issues, como a muchos les gusta llamarles. Solo hubo una excepción, en este caso fue cuando se publicó Wolverine, Enemigo del Estado y Agente de S.H.I.E.L.D., pues en total eran 12 números y se publicaron en 6 números de grapas dobles. Ítem número 2. El contenido. El material consistía en recibir los cómics de la editorial Panini y SC, las editoriales madres de Marvel y DC en español, e imprimir el contenido del cómic, sin material extra propio de Perú 21, simplemente el cómic. Ítem número 3. La calidad. La calidad de las grapas de los cómics 21 era una calidad buena y aceptable, imprimiendo en un papel de gramaje adecuado, pero sin llegar a la calidad de Panini o SC, obviamente. Ítem número 4. El precio. El precio de estas grapas era muy accesible para el público casual y coleccionistas, comenzando desde $1.50 cada grapa en el primer arco vendido allá por el año 2008, y elevándose gradualmente a través de los años hasta un precio total de 5 soles por grapa en su última publicación. Haciéndonos una idea, convirtiendo en dólares los soles peruanos desde el 2008 hasta el 2017, siempre los cómics 21 rondaron entre medio dólar y $1.50. Por eso los cómics de Perú 21 eran más accesibles al público, ya que contaban con un precio muy inferior a los que en aquel entonces le hacían competencia aquí dentro del Perú, que eran los mismos cómics de Panini y SC, que contaban con un precio muy elevado para la economía del Perú en aquel entonces, demostrando así que el negocio sí funcionaba,
tanto para la empresa como para los consumidores. Ítem número 5. Los títulos. Dentro de los títulos más populares que sacó Perú 21, tenemos la etapa de Ed Brubaker del Capitán América, el Thor de Joseph Michael Straczynski, Iron Man de Matt Fraction, los Nuevos Vengadores de Brian Michael Bendis, Los Vengadores Oscuros del mismo autor, Batman, El Largo Halloween, Superman All Star, Green Lantern Origen Secreto, y la que es para muchos la serie principal de Perú 21, pues es con esta con la que empezó el proyecto. Estamos hablando de The Amazing Spider-Man, pues es la cabecera que más números publicados tuvo, alrededor de un poco más de 100, y no podemos olvidarnos de los grandes eventos que nos trajeron. Por parte de Marvel tuvimos Civil War, Guerra Mundial Hulk, Invasión Secreta, Asedio, Avengers vs X-Men y Miedo Encarnado, mientras que por DC tuvimos a Flashpoint y Crisis en Tierras Infinitas, unos con muchos tie-ins y otros sin ellos. Ítem número 6, los complementos. Al ser Perú 21 un periódico, contaba con la posibilidad de brindar algunos complementos para poder incentivar a la compra de los cómics 21, así como en un comienzo Comics 21 sirvió para incentivar a comprar el periódico. Y nos referimos a las infografías y los póster. Cada vez que Perú 21 traía un evento importante como los ya mencionados, nunca faltaba una infografía que agregaba información y daba contexto sobre el cómic, dándole un valor agregado a la compra. O un póster de una película que se estrenaba en aquel entonces o una guía de lectura de los propios cómics. Pero no todo podría ser color de rosas. Capítulo 3. La caída. Hasta ahora no he tocado algunos temas que darán un poco más de contexto sobre la cancelación del proyecto. Ítem número 1. Los errores editoriales. Si bien ninguna editorial de cómics está exenta de cometer errores, en Perú 21 hubo muchos, unos peores que otros. Desde confundirse en los logos de Marvel y DC, tener numeraciones equivocadas o equivocarse en portadas completas. Si bien para algunos son errores menores, para otros son errores muy garrafales. Ítem número 2. Continuidad de títulos y series. Perú 21 sacó muchas series completas, eso no se puede negar, pero ¿qué hay del otro lado? ¿Por qué muchos de sus eventos no traían tie-ins, pero otros sí? ¿Por qué no se continuó con los Nuevos Vengadores a partir del número 11? ¿Por qué se saltearon algunos números de su serie principal, The Amazing Spider-Man? ¿Por qué no se publicaron los eventos necesarios para entender otros, como Desunidos o Dinastía de M? ¿Por qué no se publicaron más eventos de DC? Ítem número 3. Números partidos. Una de las cosas más curiosas que Perú 21 hizo con algunos cómics especiales o de contenido mayor al regular, como el famoso G&Sci de Astonishing X-Men, el libro 1 y 7 de Miedo Encarnado, los preludios de las películas, el de Amazing Spider-Man 605, entre otros, fue partirlos a la mitad y cobrar el doble. Ni que digamos del ya famoso de Amazing Spider-Man número 600, que fue dividido hasta en 3 partes. Si bien en algunas utilizaban portadas variantes, en otros solo se duplicaban las portadas sin más, dejando así un mal sabor de boca, puesto que la empresa solo lo hacía para poder sacar más dinero, trayéndonos ediciones que dejaban mucho que desear. Ítem número 4. Intervenciones. Cuando modificaban algunas portadas por motivos desconocidos, como en un número de The Amazing Spider-Man que formaba parte del arco donde se descubre la identidad de Amenaza, o en The Invincible Iron Man del número 25 al 33 donde obviaron la cabecera de la Edad Heroica, o en uno de sus últimos arcos publicados, Batman, la Corte de los Búhos, donde quitaron el logo de los Nuevos 52. Ítem número 5. La reestructuración de Comics 21. Aquí comienza la tan llamada segunda etapa de Comics 21, según su servidor. En la primera mitad del 2015 se acababa de publicar la saga de Avengers vs X-Men y sus tie-ins. Después de eso, hubo una pausa de algunos meses, donde se esperaba el anuncio de los siguientes títulos a publicar, pero eso tristemente no pasó, pues un anuncio informaba de una reestructuración dentro de los Comics 21. Algunas personas dentro del proyecto se irían y otros ingresarían. En resumen, el proyecto tomaría otro rumbo,
En cuanto a las historias publicadas, ya no se publicaría solo Marvel y DC, sino que en sus propias palabras, cómics independientes y de alta calidad. También se anunciaba material extra como columnas introducidas propias de Perú 21, característica que nos acercaban a la idea de una editorial en toda forma. El primer título con la que la reestructuración de Perú 21 comenzó fue Batman el Caballero Oscuro Regresa, y todo pintaba bien hasta que anunciaron que sería publicado en 8 partes. Para darles contexto, la obra original fue publicada en Estados Unidos en 4 partes, por lo que Perú 21 ya estaba dividiendo los cómics que iba a publicar en la reestructuración, dando así un primer indicio de que algo andaba mal. Pero fuera de eso, había algo de esperanza para el que el proyecto saliera bien, pero no fue hasta que recibimos el primer número que nos dimos cuenta que la calidad de Perú 21 había bajado. El papel elegido para esta reestructuración era malo, se ondulaba y no era como la calidad anterior. Después se anunciaron títulos extravagantes, por decirlo menos, ya que eran los primeros proyectos independientes que publicaba Perú 21, que nos tenía acostumbrados solo a Marvel y DC. Entre ellos tenemos Apocalypse Nerd, Un Mundo Fantasmal, cómic que por cierto contó con una traducción propia hecha por Perú 21, La Chola Power, cómic peruano, Preacher, y lo último que se publicó referente a superhéroes por parte de Comics 21 fue un arco de 4 números del Escuadrón Suicida, el segundo arco de Batman y Superman titulado Supergirl y Batman La Corte de los Búhos. Y digo últimos arcos, pues en el 2017 el proyecto tristemente llegó a su fin. Capítulo final. Apreciación personal. Como verán, Comics 21 tuvo sus altibajos y sus aciertos. Personalmente soy un fanático acérrimo de los cómics publicados por Perú 21. Incluso me propuse coleccionar todos los números publicados por ellos, que son alrededor de más de 700 números individuales, entre especiales, colecciones, eventos, de todo. Y es que les guardo un gran cariño, pues fueron mi primer acercamiento con el mundo friki, y estoy agradecido por ello. Pues aproximadamente hace 10 años más o menos, mi mamá me compró mis primeras 2 grapas en un puesto de periódicos. Se trataba de la parte 2 de Capitán América y el Soldado del Invierno y el de Amazing Spider-Man 634, que era la parte 1 de Green Room, acercándome así a este gran y maravilloso mundo. El proyecto de Comics 21 fue creado con un objetivo principal: acercar e incentivar al cómic a un público joven. Y les digo algo, lo logró, porque hicieron un gran trabajo. Muchas gracias, Perú 21. Larga vida a los cómics y larga vida a Comics 21.